el día de hoy está con nosotros el colega César Enrique Aguirre Ríos. Él es ingeniero agrónomo egresado de la carrera de agroindustrias de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo en el año de 1975. El colega César laboró en sus primeros 14 años en la banca de desarrollo, en esa época Banrural, y en la banca comercial en Somex, en el área de crédito agroindustrial. En el año de 1988 colaboró como director general de Country y en 1990 ingresó a la SARS, ahora SADER, ocupando una dirección de área y luego fue secretario técnico del subsecretario de Agricultura hasta el año de 1992, cuando inició su actividad en el cultivo del hule. El colega cuenta con 27 años de experiencia en hule natural en México, constituyó el Consejo Mexicano del Hule y fue el director del proyecto Hule en México del FIDA. Fue asesor técnico del programa estratégico Trópico Húmedo de la Zagarpa y actualmente es instructor de diversos cursos de cultivo del hule. Entre otras cosas, en esta interesante especialización de nuestro colega en el cultivo de hule, es autor del manual para el cultivo del hule, coautor del libro El caucho natural y participó en el libro Estimación de rendimientos en el sector agropecuario de la editorial Porrúa. Asimismo, ha participado en diversos foros, tanto en el país como a nivel internacional, sobre el hule natural. Destacamos la participación que tuvo en Malasia, en Tailandia, Indonesia y Guatemala. Pues bien, ese es un breve resumen de la experiencia de nuestro colega y a quien le agradecemos el día de hoy que haya tomado estos minutos, este tiempo para poder compartir su experiencia en este tema, pues para muchos diferente, ¿no? Son de los cultivos no tradicionales, cultivos de alto valor y podríamos decir que muy interesantes, muy sostenibles también, ¿no? Colega, pues bueno, no, sin más preámbulo, le dejo el micrófono, el audio, comentarle también al auditorio que vamos a estar captando los comentarios, las preguntas en el chat, para que al final de la charla se estén leyendo uno a uno y nuestro colega nos pueda estar contestando. Bien, colega, pues nuevamente bienvenido y adelante. Es todo suyo el webinar. Muchas gracias por su asistencia a este webinar y gracias a la NESH por promover estas pláticas, precisamente esta plática titulada Situación del cultivo del árbol del hule, el modelo de negocios y cómo establecerlo. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? En esta plataforma virtual, el tema que expongo es donde he trabajado en los últimos años y quiero compartir con ustedes, principalmente con los cultivadores, también con mis colegas y con todos los profesionistas del sector agropecuario y también todos los interesados en este maravilloso cultivo del hule, pues experiencias que he tenido y que creo que pueden ser de mucha utilidad. Para esto he preparado una presentación en PowerPoint que voy a compartir con ustedes para que ustedes observen a veces una imagen dice más que 1000 palabras y entonces pues comentarles precisamente de este cultivo. Esta plática la estoy dividiendo en 3 partes: pasado, presente y futuro. Historia y la importancia del hule natural, la situación actual, dónde estamos, propuesta, el futuro. Y bueno, el objetivo es que conozcan y consideren el establecimiento del cultivo del hule. Queremos expandir el cultivo con mucho gusto. También voy a presentar primero imágenes del cultivo del hule. Algunos no conocen el cultivo del hule y creo que es prudente que ustedes lo conozcan con imágenes. La primera es la ficha botánica. Ven ustedes la composición de las hojas, las flores,
es un cultivo, un árbol monoico donde tiene flores masculinas y femeninas. Este es el fruto, un fruto tricarpelado, y de ahí sale precisamente las semillas, que es el origen de la producción de plantas, importantísimo. Luego tenemos una planta clonal. Esta planta clonal es algo muy importante porque en el cultivo del hule siempre manejamos precisamente el material que ha sido campeón en muchas partes del mundo. Tenemos en México, tenemos clones de Malasia, de Indonesia, de Guatemala, de Brasil, que han sido probados por el INIFAP, y entonces son campeones con muy buenos rendimientos, precoces, resistentes a plagas y enfermedades. Aquí la actividad de establecimiento de plantaciones. Luego una plantación que está creciendo, tiene 8 meses de desarrollo en curvas de niveles. Luego una plantación que ya está un poquito más grande, de 3 años, donde en sus calles la plantación se establece a una densidad de 6x3. Entonces en esos 6 metros tenemos una superficie que es muy interesante. De eso vamos a platicar también. En esta parte tenemos una cobertera. Y esta es una imagen de una plantación ya de 7 años que acaba de iniciar su apertura de tableros y ya está equipada con tazas. Aquí ya tenemos una imagen de 10 años, una aulera en desarrollo, y verán ustedes también pues cómo es ya en producción lo que es el tronco y cómo se está desarrollándose. En este caso tiene las tazas, la espitia, que es esta laminilla, y los canales. Este es un picador, gente que realmente hace el trabajo desde muy temprano, desde las 4 o 5 de la mañana ya están trabajando en las plantaciones de hule, obteniendo precisamente resultados muy, muy buenos, porque es cuando el árbol del hule tiene condiciones muy buenas, hace una temperatura fresca, y como va avanzando la mañana, se va calentándose. Y bueno, aquí verán ustedes la cuchilla, que es el utensilio que usan precisamente los huleros. Esta es una cuchilla. Estos picadores precisamente hacen una incisión en el tronco del árbol, y de aquí va a ir escurriendo el látex para caer en la espitia y caer en la taza, y bueno, ir ya teniendo la primera producción. Enseguida vemos aquí esta imagen donde ya tenemos hule coagulado. Son varias tacitas de hule que han sido agrupadas, se hacen bolas de alrededor de 60, 70 kilos y se comercializan así. También podemos tener de las tazas estas que se recolectan, que platicamos aquí, en las tazas que va cayendo el látex, podemos también poner un anticoagulante para que tengamos látex. Látex es en forma líquida, porque a la hora de ir picando el árbol del hule y ir escurriendo el látex, al cabo de 4 o 5 horas se va coagulando la leche, que casi como iba escurriendo, casi como crema, se va convirtiendo como en un queso y va haciéndose una coagulación. Pero si nosotros lo queremos en forma líquida, que es el látex, le agregamos un anticoagulante que es amoníaco, y entonces lo tenemos en forma líquida. Y de ahí precisamente disponemos ya para producir el producto final en las agroindustrias, que es el hule granulado, que son estas pacas de 30 a 33 kilos, o hule laminado tipo crepé, que es muy usado en la industria, y también
en la forma líquida que decíamos, con un látex centrifugado, una concentración de 62%. Aquí también les quiero comentar que el cultivo del hule tiene una ventaja muy buena. Estas calles que se forman de 6 metros entre árbol y árbol, podemos intercalar cultivos como es la piña, el chile, palma quemedor, maíz, cacao, guanábana, eucalipto, flores, que funcionan muy bien porque podemos usar 2 veces la misma tierra y tener ingresos extras. Esto mejora mucho la rentabilidad en la etapa de desarrollo del cultivo del hule. Aquí verán ustedes, aquí está intercalado el hule con piña, aquí es el hule intercalado con picante, y aquí cuando ya la plantación está grande, podemos agregarle palma camedor, puede ser cacao, puede ser flores, que funcionan también muy bien. Vamos a platicar el primer punto, el pasado, hablar un poquito de la historia del hule. Platicarles que el árbol del hule es originario de México. Ahí hay una situación muy amplia de estos detalles. Simplemente les recuerdo que en muchas de las zonas arqueológicas encuentran cachas donde se jugaba precisamente el juego de pelota. También la palabra olmeca significa habitante de la región del hule. También hay muchas crónicas de los relatos de los conquistadores ante los reyes de España, donde llevaban pelotas de hule y las hacían botar ante los reyes, y la gente se impresionaba de esa capacidad que tiene el hule de rebotar, que bueno, no había otro producto que tuviera estas características de rebote. En México, las primeras plantaciones fueron en 1882, las establecieron ingleses y holandeses en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Luego, en 1942, se establece el campo experimental El Palmar del INIFAP, este instituto de investigación que es la cuna del cultivo del hule. Este campo experimental se establece promovido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, se quedaban desabastecidos de hule natural que venía de Oriente, y ellos prepararon el poder promover el hule, pues tanto en México como en Guatemala, como en muchas partes de América, para poder siempre abastecerse de este insumo tan importante. En 1950 se crea la Comisión del Papaloapan con un instituto en Mi Café que promovía mucho el café, y en las partes altas se promovía el café y en las partes bajas se promovía el cultivo del hule. En 1978 se crea el FIDULE, un fideicomiso creado por la Secretaría de Agricultura y el Banco Rural, donde tuvo excelentes resultados, y en 1993 se crea el Consejo Mexicano del Hule, una asociación civil del cual estableció un modelo de asociación. Se crearon varios consejos mexicanos del arroz, Consejo Mexicano de la Flor, Consejo Mexicano del Café, donde tuvo resultados muy interesantes. En 2013 se crea el proyecto FIDA-Hule, donde participa el FIRCO, un fideicomiso de riesgo compartido, y este FIDA es un fideicomiso internacional de las Naciones Unidas, donde recibimos un crédito internacional para el establecimiento de plantaciones de hule. Y en 2005 se establece ya lo que hasta la fecha está el sistema producto hule. Entonces, históricamente el cultivo del hule se ha impulsado en este concepto de esquema de sistema producto. El desarrollo del cultivo se ha conducido desde el financiamiento bancario, mandatos, recursos directos y también programas concurrentes. Entonces, podemos afirmar que el cultivo del hule demanda interacciones entre la cadena productiva y el Estado. ¿Por qué es importante el hule natural?
bueno, el hule natural, también llamado caucho. El hule es un vocablo que es náhuatl, es huye, y por eso en México le decimos hule. Y en el resto del mundo se le llama caucho, es lo mismo. Es un producto especialmente útil por varias razones. Retiene el aire, repele el agua, no conduce fácilmente la electricidad y es elástico. Esta capacidad que tiene precisamente de esta elasticidad es importantísimo. Nosotros lo vemos en muchos productos precisamente elaborados con hule. Nada más recordatorio, les comentaba yo, que es lo mismo, látex y hule. El látex es la forma líquida y hule es una forma semisólida del hule. Tenemos, este es un hule semisólido, y el látex, que es una presentación pues, líquida y que funciona muy bien. Con estos productos, más de 40,000 los tenemos en nuestra vida diaria. Sobresale, obviamente, las llantas, pero los guantes, tanto de exploración como también los que se usan en domésticos, las autopartes, un automóvil, una camioneta, tiene muchas partes, mangueras, bandas, topes, muchos que son muy usados precisamente en la industria de autopartes. También hay mangueras, llantas de bicicleta y de motocicleta, sandalias, los zapatos, muchos productos. A veces cuando platico del hule, pues les comento que está en tantas partes que a veces les da risa que les digo que hasta en nuestros calzones está el hule, ¿sí? Porque el elástico de nuestros calzones es precisamente hilo de hule. Entonces, bueno, pues es curioso que también tenemos estas situaciones. Pero ¿por qué es importante el cultivo del árbol del hule? Bueno, ahí tenemos muchas respuestas a esto. Primero, porque es un insumo muy demandado, aproximadamente 10,000 toneladas al año, que demanda precisamente la industria hulera nacional, una industria muy sólida, y que posiblemente puede exportarse este hule natural a los socios del TEMEC, Estados Unidos y Canadá, y nosotros estamos importando el 75% de este hule natural. También, por otra parte, tiene una excelente ubicación geográfica de México con respecto a los grandes consumidores de América. Y bueno, también por la gran diversidad de productos de hule que, como comentamos, tiene una gran alternativa para pues, venderse a muchos mercados. Hay una aceptación muy grande y bueno, es un producto identificado como prioritario. También el cultivo genera empleo rural permanente por más de 30 años. Ofrece ingresos constantes durante todo el año y permite, por el horario de la explotación, tener 2 actividades productivas. Normalmente el productor trabaja y termina a las 12 del día, desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día, y luego tiene toda la tarde para tener una segunda actividad, ya sea en ganadería, en otro cultivo, en comercio, en artesanías, en fin. Por otra parte, logramos con el cultivo del hule tener plantaciones que hacen una reforestación productiva. No solamente reforestamos, sino es una reforestación productiva. Conservamos suelos, capturamos carbono, da protección a cuencas hidrológicas y bueno, es muy amigable con el medio ambiente. Y también la parte de que arraiga la población, porque, ellos tienen ingresos constantes durante todo el año y eso permite precisamente que se arraiguen a sus localidades y no migren a las ciudades o al extranjero. Van a tener ingresos durante todo el año en sus comunidades y esas se van a desarrollar. Y bueno, ofrece el cultivo del hule muchas ventajas contra el cambio climático.
¿Cuál es la situación actual del hule? Bueno, en México tenemos un potencial óptimo de 350,000 hectáreas para el cultivo del árbol del hule, el Hevea brasilensis, que es su nombre científico. Está ubicado principalmente en el sur-sureste, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, con condiciones edafoclimatológicas óptimas para el cultivo en lo que es el trópico húmedo mexicano. Ya tenemos también hule, plantaciones en Jalisco y Nayarit que han comprobado sus resultados muy buenos. Y tenemos potenciales también en los estados de Guerrero y San Luis Potosí. Es que, bueno, la gente que nos escucha de esos lugares puede pensar en establecer plantaciones de hule. El sur-sureste es precisamente muchos de la cuna del hule, y en el sur-sureste, nada más para recordarles, se cuenta con el 69% del agua de nuestro país, el 70% de las tierras son de alto potencial productivo. En el sur-sureste, el 87% ahí está la infraestructura hidráulica. El 84% se genera energía eléctrica y bueno, a través de las obras hidroeléctricas. Se produce casi el 100% del hidrocarburo y casi el 80% del gas natural. Representa el 25.3% del territorio nacional. Y bueno, decíamos que tiene condiciones climáticas muy, muy buenas para el hule. Este mapa lo elaboró el INIFAP, muy interesante, muestra el sur-sureste y en verde podemos observar las superficies con alto potencial productivo. Están identificadas cerca de 350,000 hectáreas. Con potencial medio tenemos 3,353,000 hectáreas, que son estas áreas que están sombreadas en color café. Y bueno, ven ustedes que está Chiapas, está Tabasco, está Veracruz, está Oaxaca, pero también Guerrero, aquí está Puebla, y como les comentaba, hay otros estados que pueden funcionar muy bien. Esta actividad se desarrolla con el esfuerzo de más de 7,000 productores que están atendiendo en 55,000 hectáreas establecidas con hule en 5 estados y 43 municipios de alta marginación. Los agrupa el Comité Nacional Sistema Producto Hule, Asociación Civil, donde precisamente se asocian e interactúan también los viveristas, los productores, los beneficiadores, los proveedores de insumos, los extensionistas y los industriales. Estas 55,000 hectáreas están así divididas en estos 5 estados principales. Vean ustedes la suma de la superficie total con hule, están los 55,000 hectáreas. Resalta Veracruz con un poquito más del 50%. Le sigue Chiapas con casi 11,000 hectáreas. Luego Tabasco, 8,500. Y Oaxaca con 6,700. Tenemos las cifras del 2017 porque lamentablemente el CIAP, este año no le está dando seguimiento a este cultivo. Hubo reducciones presupuestales y bueno, se han reducido este seguimiento que tenemos en los datos. Hablando de datos, esta es la información que tenemos a nivel mundial sobre la producción de hule natural y sintético en 4 continentes. En la parte de producción, Asia es el mayor productor de hule natural y sintético. Es realmente el que representa por mucho el gran productor. En cuanto al consumo, también Asia es el mayor consumidor de hule natural y sintético. Hay realmente
los asiáticos han encontrado que pues, no solamente era producir hule natural en sus plantaciones de hule, sino también darle valor agregado, y entonces pues ellos están también consumiéndose este hule y lo están transformando en diferentes productos. Estas son estadísticas que me ayudó Diego Esperante, del Comité de Plantaciones de la Sociedad Latinoamericana de Técnicos en Caucho, que le agradezco mucho, donde se observan las cifras los últimos años, 2018 a 2019, donde la producción ha disminuido ligeramente, 1.12, el consumo casi quedó igual, disminuyó 0.07, pero resalta que África subió la producción 15%, 32%, es mucho. De repente, del 2018 a 2019, que el continente africano suba tanto su producción, pues es impresionante. Las cifras para el 2020, este año de pandemia, creo que no son buenas. Creo que va a haber resultados sobre una disminución. Pero por otra parte, lo que vemos es que los socios del TEMEC consumen conjuntamente 1.2 millones de toneladas de hule natural, que representa el 9% del consumo mundial. Y solo México tiene las condiciones climatológicas para su producción. Entonces es una gran ventaja. En la parte de América Latina, ¿cómo andamos en la producción? Bueno, resaltan estos países: Brasil, Colombia, Guatemala y México, donde Brasil produce el 60%, Guatemala 32%, México el 6% y Colombia el 2%. Buenos resultados, tenemos un gran potencial todavía por desarrollar, y eso es lo que queremos precisamente seguir haciendo. Por otra parte, la venta del hule natural se efectúa mediante una modalidad que se llama commodities, como muchos otros productos, que significa que el precio se modifica de acuerdo a la oferta y la demanda. Y bueno, interviene todo el mundo, y donde presente los países asiáticos, como comentamos, pues es una referencia importante porque, bueno, tenemos en la producción mundial, que son casi 13.7 millones de toneladas, el 90% lo producen 9 países asiáticos, encabezados por Tailandia, Indonesia y Malasia. Y el consumo mundial es una cantidad casi semejante, 13.7 millones de toneladas, donde quienes consumen más hule es China, India, Japón y América del Norte. Estos son los principales compradores. En México tenemos anualmente una fuga de divisas por la importación de 85,000 toneladas, que representan 124 millones de dólares. Entonces, pues hay, caray, es un mercado y una posibilidad que nosotros de cubrir esa demanda. Los precios, ¿cómo andan los precios del hule? Bueno, el precio del hule a nivel internacional, como decíamos, que es una referencia importante, destacaron en 2011 con un precio máximo de arriba de los $5,500 por toneladas, o $5.50 el kilogramo de hule. A partir de esta fecha ha disminuido fuertemente y se ha estabilizado en los últimos 7 años. Yo hice un cálculo y anda alrededor de $1.46 el kilogramo de hule. Los precios de commodity a nivel internacional es una referencia directa de los precios que precisamente se hace la compra-venta aquí en México. Actualmente el precio en campo en nuestro país es de $11.50 el kilogramo de hule coágulo o quesillo. Vamos a ver cómo es el comportamiento histórico graficado. Aquí vean ustedes el precio del hule natural en el mercado de Malasia, calidad MSR20, que es el más comercial, y bueno, está indicado en dólares americanos por toneladas. Es una referencia histórica de 18 años, desde el 2003 hasta el 2012. Aquí en el 2003 comenzó a ir creciendo el precio del hule, y en 2008 cayó fuertemente el precio del hule.
fue esta época donde en el mundo hubo una crisis financiera y entonces no fue ajeno el precio del hule y entonces disminuyó mucho el precio del hule. Y luego empezó a aumentar los precios del hule hasta llegar en 2011 a precios realmente históricos, máximos, sorprendentes. Y bueno, esta sobreproducción invitó a mucha gente que estableciera plantaciones por este comportamiento también, y comenzó a producirse mucho hule, y ante oferta y demanda, el precio del hule comenzó a caer, a caer, a caer, a caer. Y luego, en los últimos años, decíamos que en los últimos 7 años, se ha venido estabilizándose con altas y bajas, con promedios de 1.46 dólares el kilogramo de hule, que bueno, eso les puede dar a uno la idea de este comportamiento histórico del precio del hule. Vamos a platicar del modelo de negocios del hule. ¿Cómo está? Bueno, tenemos que comentar que pues para tener hule tenemos primero que producir la planta de hule, que esto se inicia precisamente en el año 0. Es un inicio donde tanto viveristas como gentes con jardines de multiplicación, donde están los clones, campeones, se dedican a fabricar, a producir planta de calidad, y se establecen en el primer año, y durante los 6 primeros años es un periodo preproductivo donde la planta va creciendo poco a poco, como veíamos en algunas imágenes, van creciendo las plantaciones. Es un periodo donde es pura inversión, no hay ingresos. Aquí sugeríamos precisamente meter cultivos intercalados entre estas calles de 6 metros, que nos va a ayudar a tener algunos ingresos. Por lo menos si metemos cultivos básicos, podemos tener ingresos muy correctos. Y luego, a partir del año 7 hasta el año 33, 35, depende del manejo que tenga uno, está la etapa de producción. Es una etapa de producción donde tenemos ingresos permanentes todos los días del año, durante 10 meses de los 12 años. 2 meses se suspende porque es cuando tira hojas el árbol del hule, y entonces, bueno, pues es ahí cuando se suspende la explotación del árbol del hule. Estas son las etapas de desarrollo del cultivo. Y bueno, el modelo de negocio del cultivo del hule se centra precisamente en este periodo de establecimiento y mantenimiento que dura, como comentábamos, 6 años sin ingresos, con un costo de 73,000 pesos por hectárea. En el primer año, que es cuando se compra la planta y se preparan los terrenos, se gastan cerca de 33,000 pesos en el primer año. En el segundo, creo que son cerca de 10,000 pesos. En el tercero, 8,000, luego 7,000. Y bueno, sumen en estos 6 años 73,000 pesos por hectárea, que se compensan con una producción constante durante más de 23 años o más, a veces hasta 30 años, con utilidades promedios anuales de 26,000 pesos por hectárea, que bueno, eso es una ventaja precisamente en la venta de látex del hule, y que además al fin de la vida productiva del cultivo, cuando ya no produce en gran cantidad y ya no es económicamente seguir, podemos tener ingresos por madera. Calculamos que son alrededor de 70,000 pesos por hectárea. Entonces, bueno, es un ingreso al final de la vida productiva del árbol del hule, aprovechando la madera. La madera tiene muchas aplicaciones en pisos, en muebles, en fin, tiene muchas ventajas. El hule natural es un insumo industrial que mueve la economía mundial. Dice que es una materia prima estratégica. La Unión Europea tenía una lista de 27 materias primas fundamentales, ahora ya son 30, donde precisamente identifica materias primas estratégicas que, bueno, el mundo vive de ellas, y el único producto biológico es el hule natural.
Aunque se fabrican más de 40,000 productos de hule natural, el principal uso es la fabricación de neumáticos. En México producimos más de 31 millones de neumáticos en 9 fábricas para vehículos nuevos y de uso de repuesto. Actualmente la industria automotriz nacional pasa por uno de sus mejores momentos y su crecimiento exponencial, bueno, lo mantiene en condiciones muy, muy interesantes. Es el 6º fabricante de vehículos a nivel internacional, el 7º productor de vehículos ligeros, y bueno, la producción de vehículos en el 2020, el año pasado, fue de un poco más de 3 millones, y bueno, lamentablemente se disminuyó el 21% por la pandemia. Las llantas, que decíamos que es el principal consumidor de hule natural, bueno, están en nuestros automóviles, en las camionetas, en los camiones. Fíjense, un automóvil tiene en su composición, en sus llantas, hay hule sintético, hule natural, materia textil, y bueno, en cuanto al hule natural en automóviles, es una proporción de 16%. En las camionetas aumenta esta proporción del hule natural a un 20%, y en los camiones es un 25% de hule natural, para aguantar precisamente el peso, pondremos, de los trailers que vienen cargados con los contenedores, con tantas toneladas, y que, bueno, van a velocidades considerables y que a veces se enfrentan a climas muy, muy, muy calientes en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, y que, bueno, lo que resiste es precisamente esta composición de hule natural en los neumáticos. No sé si sepan ustedes que las llantas de avión están hechas del 100% de hule natural. Es el único material que soporta precisamente el aterrizaje de un avión, pues, grande, con muchas toneladas, que aterriza a una velocidad muy grande. Y bueno, precisamente tenemos estas condiciones de que soporta el hule natural. ¿Cómo le vamos a hacer para establecer plantaciones exitosas en hule en México? Bueno, déjenme platicarles que primero necesitamos contar con productores convencidos de las bondades del cultivo del hule y con predios con condiciones edafoclimáticas aptas para el cultivo del hule. Segundo, tener, bueno, que los nuevos cultivadores saben que el sistema producto hule no les va a permitir derribar ni una hectárea de hule. Se busca reconvertir terrenos, transformar potreros a plantaciones de hule, y los plantadores saben que los primeros 4 años son difíciles, pero con la ayuda de cultivos intercalados como maíz, frijol, picante, hortalizas y otros maderables como eucalipto y cedro, dan cosas muy buenas. En su etapa adulta se intercalan también con cacao, palma camedor y flores, como comentábamos, y entonces estamos hablando de una reforestación productiva con el hule. No solamente se reforesta, sino aquí es una reforestación productiva por la producción del hule, de látex. También necesitamos condiciones climáticas. Ponemos precipitaciones. Necesitamos regiones que tengan alrededor entre 2,000 y 4,000 milímetros distribuidos a lo largo del año, no concentrados en 3, 4, 5 meses, no, preferentemente distribuidos a lo largo del año. 2,000 a 4,000 milímetros es como, yo les platico, es como las películas de Tarzán, así donde hay mucha, mucha lluvia. Les pongo aquí el mapa del INIFAP, donde nos da una idea de zonas precisamente aptas para el cultivo del hule. También necesitamos suelos profundos y bien drenados, suelos luvisoles y acrisoles. Necesitamos temperaturas con temperatura anual de 23 a 28 grados centígrados. Vientos no mayores a 90 kilómetros por hora si las ramas y los árboles son susceptibles a desgarrarse las ramas y a doblarse el árbol. Y bueno, el cultivo se establece a altitudes
de hasta 400 metros sobre el nivel del mar. Más arriba tardan más en su producción. También los predios que querramos establecer plantaciones, pues no deben de estar en partes bajas, inundables, o que no aflore el manto freático. No deben de estar en orillas del río que cambien su curso o se desborden. Que también estén preferentemente, se puedan intercalar con cultivos básicos, como comentamos, que cuenten con vías de comunicación permanentes, esto es, caminos todo el año en vehículos de motor. A veces hay terrenos muy difíciles de su acceso. También disponibilidad de mano de obra para hacer la pica, sobre todo en terrenos, en extensiones muy grandes, en terrenos con muchas hectáreas con hule. Tener también los clones recomendados por NIFAP. Ellos han hecho una labor estupenda y bueno, han liberado estos primeros 8 clones, pero ya ahorita tenemos otros clones que recomienda el NIFAP y que es la base genética de esto. Si nosotros establecemos plantaciones, como se dice, de pie franco, que no son plantaciones clonales, no tenemos resultados. En cambio, las plantaciones clonales del NIFAP son árboles precoces, resistentes a plagas y enfermedades, con una producción muy, muy correcta. ¿Cómo se produce la planta para iniciar precisamente el establecimiento? Bueno, se empieza con un jardín de multiplicación, donde aquí es donde vamos a obtener material de los campeones, lo vamos a injertar en viveros, y estas plantas que se producen en viveros, luego las vamos a establecer y les vamos a darle mantenimiento y vamos a establecer cultivos intercalados. Les comento que el jardín de multiplicación es donde se inicia la producción de varetas. Varetas son exactamente como las varas con yemas, que es el material vegetativo donde vamos a injertar material clonal a un portainjerto. Y bueno, esto se establece, estos jardines en agosto y diciembre, son alrededor de 10,000 plantas por hectárea, y en el primer año se producen 8,000 varetas de 1 a 2 metros cada una, con 11 a 15 yemas por metro lineal. En el segundo año se duplica y en el tercer año se triplica, y tenemos jardines por más de 10 años. Les recuerdo, es la base genética, se producen cerca de 240,000 yemas por hectárea por año, y si nosotros tenemos 1.3 hectáreas de jardín, eso nos alcanza para establecer 500 hectáreas de hule. En la parte de viveros, bueno, hacemos la preparación de semilleros, la siembra y trasplantes a bolsa, fertilización y labores culturales, riegos de auxilio, injertos y cortes de portainjertos y trasplantes. Entonces, en el vivero es donde vamos a hacer estas operaciones de producción de plantas, donde hacemos la injertación. Entonces, aquí iniciamos con la preparación del terreno, se obtienen las primeras semillas, ponemos en Veracruz en agosto y septiembre, y en Tabasco y Chiapas la obtenemos en octubre y diciembre. En estos viveros se producen plantas clonales injertadas en bolsa de 2 ciclos de hojas en 12 a 18 meses. Se preparan los semilleros, se plantan 2 o 3 semillas en cada bolsa, se seleccionan las más vigorosas y sanas y se inicia la injertación con las yemas clonales de los jardines, y para julio y octubre ya tenemos planta lista para ser plantada, con un costo aproximadamente de 35 pesos cada planta. El establecimiento, bueno, aquí tenemos muchas labores, desde la preparación del terreno previo, la limpia del terreno, trazo, la holladura, el trasplante, la fertilización, el establecimiento de coberteras o cultivos intercalados, labores del cultivo, podas, combates de plagas, aperturas de tableros, pica descendentes y ascendentes y producción de látex. Pero bueno, vamos a platicar de cómo es el establecimiento de una plantación de hule. Se inicia, bueno, siempre decimos plantaciones porque nosotros plantamos
con planta, no sembramos hule. Sembramos es cuando se utiliza semillas. Aquí siempre plantamos hule y se inicia precisamente, se recomienda en julio y octubre, previa a la limpia del terreno, antes de las primeras lluvias, se traza, se hace la holladura, se planta durante la estación de lluvia con una densidad de plantación de entre 500 a 556 plantas por hectárea, usando una distribución entre 6x3 o 6x3,5 metros, y el trabajo durante el primer año se concentra en el combate de malezas. Es una región de trópico húmedo donde crece mucho la maleza y tenemos que combatir la maleza. Podemos establecer coberteras como Kutsupo Eraria, que precisamente nos ayuda a evitar el desarrollo de malezas, pero también nutre los suelos por ser una leguminosa. Podemos establecer lo que muchas veces ya hemos comentado, cultivos intercalados, y bueno, vamos en crecimiento se hacen las podas de formación, buscamos que el tronco sea un fuste recto, limpio, y luego podamos, para la formación de copas, para que se vayan realizando una copa muy equilibrada. Se combaten plagas y enfermedades, plagas como la tusa, y bueno, enfermedades como la enfermedad sudamericana de la hoja, que es tremenda. Fertilizamos. El costo por una hectárea en el primer año es de 33,000, y los siguientes años disminuye el costo a 10, 8 y 7,000 pesos por hectárea, y el costo total de una hectárea es de 72,750 pesos en el sexto año. Cuando el 60% de las plantaciones tienen el árbol una circunferencia de 48 centímetros a 1 metro de altura, precisamente está listo el árbol para producir iniciar la pica. Esto es los trabajos de hacer la incisión en el árbol del hule. Aquí el comportamiento de la producción en el año 7, bueno, es pequeño, en el 8 va aumentando, y así va aumentando su producción hasta el año 10 y 11 de edad, donde se estabiliza, y bueno, podemos picar entre 400 árboles, 100 a 110, 120 veces al año, y obtenemos ingresos netos anuales por hectáreas de 26,000 pesos, y al final la venta de madera con un valor de 70,000 pesos. ¿Qué es lo que estamos buscando como propuesta para el futuro? Bueno, esperamos siempre tener organizaciones productivas que nos permitan tener oportunidades para seguir plantando hule en el trópico húmedo. Necesitamos y proponemos políticas forestales diferenciadas para el hule. Esperamos financiamientos suficientes, oportunos y especiales. Pedimos extensionismos con técnicos seleccionados, capacitados, ofreciendo servicios eficientes y permanentes. Y para algunos colegas que nos ven, ese es un campo que es muy interesante para ustedes. También el sistema producto necesita que apoyen al investigador del hule, el maestro en ciencias Elías Ortiz, una persona estupenda, igual que el maestro Miguel Hernández, que son investigadores. El último es investigador de palma de aceite y hule, pero el maestro Elías Ortiz, él es el que encabeza la investigación, y necesita de un colaborador, porque el INIFAP pues, y los productores le requieren muchos temas de investigación, y también la transferencia de conocimientos a través de diplomados y de cursos de capacitación, talleres de capacitación. Y bueno, requiere el INIFAP de otros colaboradores para que puedan apoyar precisamente al hule y al maestro en ciencias Elías Ortiz. Y también, lo más importante, organizaciones productivas.
no organizaciones políticas, sino organizaciones productivas que, bueno, nos permitan. Dentro de las cosas que nada más reiteramos algunas cosas, es una política agropecuaria y forestal diferenciada por regiones y actividades que generen esquemas de apoyo en cultivos de larga maduración. Para el caso del hule, incentivos para la producción de planta clonal, así como el establecimiento y mantenimiento de nuevas plantaciones. Necesitamos precios bases en el hule natural para garantizar precisamente el abasto a la agroindustria del hule natural. Necesitamos presupuestos suficientes oportunos, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, para apoyar las cadenas productivas de viveros, jardines, plantaciones y también tener continuidad en los programas, no solamente apoyos en 1 año o 2 años. Necesitamos apoyos por lo menos en los primeros 6 años que está en desarrollo la plantación del hule. Entonces, no solamente 1, 2 o 3 años, sino continuidad en los programas de apoyo. También apoyos para la venta de servicios ambientales por captura de carbono, tan importante. Esto es fundamental, estamos viendo el cambio climático que está afectando mucho. Quinto, la cadena productiva del hule requiere precisamente de mucha especialización tecnológica. Es un cultivo identificado con mucha técnica, entonces requiere precisamente pues que tengamos un desarrollo de capacidades fuertes para que se cuenten con investigadores extensionistas y que tengan capacitación especializada en este cultivo, desde viveros, cultivadores, productores, agroindustrias que impulsen precisamente a los proveedores de este importante insumo. Actualmente no hay asistencia técnica ni capacitación, entonces aquí necesitamos precisamente apoyar el extensionismo. Sexto, las empresas beneficiadoras son obsoletas, están mal ubicadas, se necesita modernizarse, entonces necesitan financiamiento para equipamiento y capital de trabajo para las agroindustrias. Séptimo, necesitamos centros de acopio para precisamente facilitar la justa comercialización y también considerar financiamiento para dar valor agregado al hule natural. También preferencia en el consumo de hule nacional sobre el extranjero y apoyos para el aprovechamiento de la madera, sobre todo en plantaciones viejas que ya tenemos una buena superficie. Y por último, la eliminación del pago del impuesto al valor agregado, el IVA, al hule natural, que lamentablemente somos el único producto del sector agropecuario que pagamos IVA en el complementa desde hace 29 años y no entendemos por qué somos los únicos que pagamos el IVA. Entonces, bueno, pues es esa solicitud de que se elimine el pago del impuesto. Con esto doy por terminado esta plática. Les agradezco a ustedes su atención. Mi nombre es César Aguirre Ríos, soy asesor y consultor en hule natural. Este es mi celular, 5522-972740. Mi correo es ing.aguirreríos@yahoo.com.mx. Y gracias una vez más a NECH, al ingeniero César Jacobo, por su apoyo. Muy bien, ingeniero, pues excelente, muy interesante su charla, la verdad, es muy completa, mucha experiencia se nota pues de la expertise en este cultivo tan interesante. Bien, antes de pasar al tema de los comentarios, de las preguntas, le voy a ceder el micrófono al colega Nicolás para la etapa de los saludos. Regresamos posteriormente para la etapa de comentarios y preguntas. Adelante, colega. Muchas gracias, Edel. Bien, muy buenos días. El día de hoy agradecemos la participación y la presencia en este webinar, ya que gracias a la tecnología nos acompañan desde diversas partes del país y también del mundo. Durante la presente transmisión recibimos y enviamos saludos a Julián Pérez Cárdenas hasta Tabasco, a Vianey Alonso hasta Zapopan, Jalisco,
Marisenia Palacios, Tezonapa, Veracruz, Brenda Cruz, quien nos acompaña desde la Ciudad de México, a Arturo y Margarita Ortega desde Tulancingo, Hidalgo, a José Luis hasta Zapopan, Jalisco, a Héctor Méndez desde Boca del Río, Veracruz, Diana Olvera Fierro, que nos ve desde Nicolás Romero, a Guillermo Hernández Gutiérrez desde Ocosingo, Chiapas, a Juan Manuel, que nos acompaña de Zapopan, Jalisco, a Luis Picón Rubio, a Marta Cecilia Rodríguez Zavala desde Tuxtla Gutiérrez, a Aurelio Antonio desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Salvador Flores hasta Tabasco, a María del Carmen y a Pablo Mendoza desde el campo experimental El Palmar, a Cupertino Jiménez, a Sergio Torres, que es presidente de la Cámara Regional de la Industria del Hule y del Látex, y al ingeniero Arturo Ortega, que es Generación 93 de Agroindustrias, quienes enviaron saludos para todos ustedes y felicitaciones también para nuestro ponente. Adelante, Edel. Bien, muchas gracias, colega. Muchos saludos. Lo bueno, muy buena presencia en este webinar. Más de 60 personas han estado pendientes, escuchando la charla del colega César Aguirre. Y bueno, entramos a una fase, colega, de preguntas, de comentarios. Voy a leer una a una para que nos haga favor de su parte de ir respondiendo. Marisenia Palacios comenta o pregunta, ¿qué tan rentable es intercalar el cultivo de café con hule? ¿Y en qué tiempos de establecimiento de hule se recomienda? Me imagino en la época del año. Adelante. Bueno, sí es bastante conveniente esta relación, intercambio, este cultivo intercalado café y hule. Lo he visto en Tabasco y en Chiapas. Da una sombra muy prudente para el desarrollo. Y bueno, pues la época que recomendamos es precisamente cuando ya tenemos la sombra del cultivo del hule, que la tenemos desde el año 6 de su edad, y donde ya podemos establecer los cafetales y bueno, pues durante toda la vida adulta, la época de establecer en el año, pues es en la época de inicio de las lluvias para tener certeza de su producción. Entonces, sí es muy conveniente. Se está promoviendo mucho también, además del café, el tener el hule con cacao. Funciona bastante bien, también son de los cultivos que funcionan muy bien. Y un colega, el ingeniero Gustavo del Rivera, tiene con guanábana intercalado el hule y le está funcionando muy bien. Él también fue pionero intercalando el cultivo del eucalipto con el hule y sobre todo en los primeros años estableció a la par el hule con el eucalipto y dio magníficos resultados. Un saludo al ingeniero Gustavo Rivero Lastra. Muy bien, colega. La siguiente pregunta es, ¿qué variedad o clon es más recomendable para Veracruz? De los 8 clones que estamos, que tiene el INIFAP, hay varios clones que son muy recomendables. Yo les recomiendo que acudan al INIFAP, platiquen con el maestro en ciencias Elías Ortiz, pero uno de los caballitos de batalla que tenemos muy buenos resultados es el YAN 710. Es un clon que se puede establecer y ha sido comprobado sus buenos resultados en Veracruz. Ok, muy bien. Julián Pérez pregunta, ¿cuáles son las características de los árboles campeones? Sí, una característica de un árbol campeón, que es un árbol clonal, las características es su precocidad, esto es que crece rápidamente el árbol del hule, no tarda tantos años, su
condiciones de precocidad, pues en promedio son 6 años, pero bien manejados los árboles campeones, los árboles clonales, pueden estar con su diámetro alcanzando los 48 centímetros desde el 4.º año y hasta el 5.º año. Entonces, pues son muy precoces, crecen muy rápido. Otra de las características de los árboles clonales es que han sido comprobado su gran producción de hule desde los primeros años y mantienen esta producción. También han comprobado tener una resistencia a plagas y enfermedades, sobre todo son resistentes o tolerantes a la principal enfermedad, que es la enfermedad sudamericana de la hoja, antes se llamaba Microcyclus ulei, y bueno, esta resistencia y tolerancia les permite que se desarrollen muy bien. Entonces, la precocidad, la resistencia, su alta producción y bueno, su amistad, su amabilidad con el medio ambiente son estas características que tiene los árboles clonales, los árboles campeones. Muy bien. Héctor Méndez te manda felicitaciones, colega. Y también una pregunta te hace. ¿Este tipo de plantaciones ha sido beneficiada por el programa oficial de Sembrando Vida o es susceptible de ese apoyo? Tu comentario, por favor. Sí, Héctor, también saludos. Sí, el programa Sembrando Vida pues, sí está recibiendo y está estableciendo plantaciones de hule. Se cumple precisamente con los requerimientos que tiene ese programa de Sembrando Vida, que son superficies, digamos que pequeñas, así lo establece la normatividad. Para que sea rentable una plantación de hule, necesitamos no solamente 12,5 hectáreas de hule, necesitamos un poquito más. Necesitamos alrededor de 6 a 7 hectáreas para que sea rentable. Si no, pues 2,5 hectáreas da utilidades, pero no como para mantener una familia. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es tener una superficie rentable un poco más grande, del orden de entre 6 y 7 años, 6 y 7 hectáreas, para que sea rentable. El programa de Sembrando Vida lo tiene, pero en superficies pequeñas. CONAFOR, en sus programas de cultivos, plantaciones comerciales, lo tiene en superficies más grandes, de 10 hectáreas y mucho más. Y lamentablemente la Secretaría de Agricultura se ha separado un poquito en los apoyos que tenía para viveros, plantaciones y jardines, pero pues esperemos seguir promoviendo este cultivo y que otras instituciones pudieran seguir apoyando a los interesados en el cultivo. Muy bien, la siguiente la hace el ingeniero Arturo Ortega, colega de Agroindustrias. En su opinión, ¿cuál es la causa que benefició o que benefició o qué beneficios de hule del sureste el día de hoy? Bueno, yo creo que la redacción está un poco confusa, pero entiendo que lo que pregunta el colega de que ¿cuál es el beneficio de que estén comprando hule a Guatemala? Bueno, Arturo, es libre comercio, entonces tenemos tratado de libre comercio y entonces nosotros producimos solamente el 25% de la demanda que tiene la industria hulera nacional, y nuestro vecino, Guatemala, nos exporta una gran cantidad. Ellos son exportadores muy importantes.
Curiosamente, mucho del hule natural, de plantaciones que están en las fronteras de Guatemala, son comercializados precisamente y van hacia la agroindustria guatemalteca que procesa ese hule y luego nos lo regresa ya como hule procesado y nos los vende a México. Pero bueno, hay un mercado libre. Esto lamentablemente, pues como comentábamos, provoca fuga de divisas y pues causa cierto malestar de muchos productores que teniendo condiciones aptas de suelos, de clima, no podamos establecer más superficie, más hectáreas de hule en México que puedan sustituir pues importaciones no solamente de Guatemala, sino de Tailandia, Indonesia, de Malasia, y que podamos ser pues autosuficientes y poder exportar a nuestros socios de TEMEC, que son, pues comentábamos, consumen el 9% del hule a nivel mundial. Entonces, pues tenemos ahí una gran oferta, colega Ortega. Ok, igual la otra pregunta que hace, si podrías comentar, ¿la época de producción en Guatemala es diferente a la de México o está emparejada? Sí, no, la época de producción son casi muy semejantes. Tenemos condiciones climáticas, somos vecinos y sus zonas productoras de hule, tanto en la costa como en la zona de Quetzaltenango y todas estas partes, tenemos condiciones muy parecidas. Entonces, son iguales las épocas en Guatemala como en México. Muy bien. Tal vez las que están más al norte, las plantaciones más hacia Puebla, o las que ahorita están iniciándose en Jalisco y en Nayarit, tendrían algunas condiciones un poquito diferentes, pero en general, por estar en el mismo hemisferio, son condiciones iguales. Excelente, muy bien. Julián Pérez hace un pequeño análisis aquí financiero, el cual quiere su opinión. Con el ingreso de aproximadamente 500 pesos por semana, 26,000 por año por venta de hule en pelota, ¿cuál sería la superficie mínima para que sea rentable el hule para un productor? Comentaba yo que la superficie mínima rentable, tenemos una tesis profesional en el estado de Tabasco que analizó precisamente la superficie rentable y calculaba que era precisamente entre 6 y 7 hectáreas por productor para tener ingresos suficientes para mantener una familia promedio mexicana. Excelente. Muy bien. Aquí te mandan felicitaciones. Emil Reyes, Julián Pérez nuevamente, Guillermo Hernández, Marta Cecilia, José Luis, también felicitaciones, Marta Cecilia. También comentamos a los compañeros que piden la presentación, se está grabando la sesión y la NECH en un periodo no tan largo va a subir esta presentación a sus redes sociales para que puedan ustedes consultar la charla tan interesante de nuestro colega. Seguimos con por ahí las peticiones. Aurelio Antonio pregunta, ¿es posible establecer el cultivo de hule en Tamaulipas? No tenemos condiciones en Tamaulipas para condiciones climatológicas o edafoclimatológicas, recuerden, edafo, suelos y clima. Entonces no hay condiciones de suelo ni climas en Tamaulipas. Además está muy arriba. Ya no tenemos condiciones para establecerse. Pero en las zonas nortes hay una
hay una propuesta que es el guayule. El guayule es una planta que produce hule y que funciona muy bien, eso desde hace muchos años en toda la zona desértica de Coahuila, de Tamaulipas, de Chihuahua, tienen esta opción de poder establecer. Actualmente Firestone está produciendo llantas con hule natural que proviene de guayule, entonces funciona muy bien, entonces puede ser una opción muy buena. Hay otra planta que también produce hule natural, el diente de león, el dianthus, que tiene en sus raíces hule natural, y creo que es nada más, no ha llegado a ser comercial, pero bueno, a tu pregunta, en Tamaulipas no hay condiciones afoclimáticas correctas para el hule. Ok, Samuel España pregunta, si yo radico en San Juan, Huichichicobi, en donde está el INIFAP, ¿dónde puedo conseguir la planta lo más cercano? Allí en el INIFAP ellos tienen material vegetativo y muchas veces tienen también el enlace con viveristas que pueden ofrecerles planta clonal, sobre todo con una certeza de su calidad genética de la planta, de tal manera que, como dicen en mi pueblo, no les vayan a vender gato por liebre, que sean precisamente plantas clonales, que vengan precisamente, ponemos un campo experimental como es el INIFAP, pues funciona muy bien. Muy bien, excelente recomendación siempre para evitar ahí mala calidad, ¿no? Y que después tengan problemas con las presentaciones. Sí. Jessica pregunta, ¿seguirá siendo rentable el hule en los próximos años o será sustituido? Y yo ahí agregaría un comentario más con el tema tan interesante del cambio climático, que obviamente ahí hay el mapa que nos mostró de INIFAP, hay una zona donde está el mediano y alto potencial. Esta seguramente se va a estar modificando. ¿O cuál es su opinión? Qué buena pregunta, igual que muchas otras, pero sí, muy interesante. La sustitución del hule natural no creo. Ya comentamos que un hule es una materia prima estratégica, así lo clasifica la Unión Europea. De veras es muy importante que esté en esa lista de 30 materias primas. Tiene condiciones, tiene características que no se sustituyen. Aunque hay un hule sintético que viene precisamente, es un derivado del petróleo, el hule natural viene de un árbol, viene de la naturaleza, y a veces, con todo respeto, yo digo que viene de la mano de Dios, porque es un producto que nos da precisamente la naturaleza y con características que nadie lo puede sustituir. En muchos de los estudios y se identifican que el 60% es hule sintético y el 40% hule natural, pero seguirá siempre, es un producto estratégico. ¿Cómo participa en el cambio climático? Muchísimo. El hule natural está considerado mucho para poder, por tener estas condiciones y poder lograr servicios ambientales, bonos de carbono, de captura de carbono, y ayudar porque tiene condiciones amigables con el medio ambiente. Y entonces, pues, este cambio climático, sí, yo también estoy muy convencido que cultivos como este deben de estar establecidos. Me pasaba, antier me pasó el ingeniero Cárdenas una imagen donde veíamos una selva que estaba siendo derribada para establecer plantaciones, y me dio mucho enojo de que todavía hay gentes que no entienden que la selva no debe ser
tocadas, deben ser conservadas, debemos de mejorarla. Ahí hay una gran biodiversidad. Estamos trabajando con que sea sustentable con la industria llantera. Firestone, Goodyear, Michelin tienen características muy recomendables para poder trabajar en forma conjunta entre los productores y la industria y tener resultados que favorecen y protegen el cambio climático. Y bueno, el mapa precisamente daba la idea de por dónde pudiéramos establecer plantaciones de hule en forma pues recomendable. Eso es todo. Muy bien, colega, pues dejamos la última pregunta para continuar con nuestro cierre de webinar. Emir Reyes, del estado de Tlaxcala, si podrías comentar si hay condiciones edafoclimáticas para este cultivo ahí en ese estado. Reyes, creo que no. Lamentablemente no hay condiciones en Tlaxcala. Platicábamos especialmente la precipitación, los suelos, la altura, perdón, sobre el nivel del mar, los vientos. Creo que no tenemos condiciones en Tlaxcala, no las identifico. En San Luis Potosí ponemos, sí hay en la Huasteca, me decía el maestro de ciencias Elías Ortiz, que él sí ha observado condiciones medias interesantes en la Huasteca Potosina. También en Guerrero hay algunas zonas que son convenientes, pero Tlaxcala definitivamente no. A veces se confunde el árbol de lule en algunas ciudades, que veo que es un árbol de lule que es ornamental. Es el Hevea brasilensis, es totalmente diferente. Entonces, es otra cosa. Muy bien, colega, pues excelente charla. Muchísimas gracias por esta experiencia, por esta información. Vamos a solicitarle al colega César Jacobo que haga uso de la palabra en esta parte para los agradecimientos también respectivos. Adelante, César. Sí, muchas gracias, Edel. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos cordialmente a todos nuestros colegas y amigos que nos brindan amablemente su compañía el día de hoy, a nombre de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo y de Agronets 32. Estamos muy alegres por su presencia el día de hoy. Nos sentimos muy orgullosos de contar en nuestra comunidad profesional de Egresados Chapingo con expertos en todas las ramas productivas del sector agroalimentario, y tal es el caso del ingeniero Aguirre, que hoy nos brindó una excelente presentación. Muchas gracias, ingeniero. Invitamos a todos nuestros colegas y amigos para que aprovechen la gran experiencia y conocimientos que nos comparten nuestros colegas que participan en estos webinars, particularmente en el caso del cultivo del hule, y podamos aumentar nuestra presencia en este cultivo, que como ya lo mencionó el ingeniero Aguirre, tiene un gran potencial económico y tiene un gran potencial en el apoyo a la sostenibilidad de la producción del sector agropecuario en México. Lástima que no se pueda llevar a cabo en todas las condiciones que tenemos en nuestro país, pero hay bastantes condiciones en las que se puede llevar a cabo, entonces los invitamos a que se sumen a esta actividad, como ya lo comentó el ingeniero, sin causar deterioro al medio ambiente, sino reconvirtiendo aquellas áreas que sean susceptibles. Así pues, a nombre de la Asociación Nacional de Egresados Chapingo, la NECH y de Agronets 32, queremos agradecer su solidaria colaboración al ingeniero César Enrique Aguirre Ríos, por su valiosa participación como ponente en este webinar que se tituló Situación del cultivo del árbol del hule
así como su modelo de negocio y su establecimiento. Muchas gracias, ingeniero. Esperamos seguir contando con su apoyo. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación. Adelante. Gracias, César. Pues, ingeniero César Aguirre, ¿algún otro comentario que guste compartir? Nada, muchas gracias. Saludos a todos los colegas. Y bueno, pues tenemos una buena opción en este cultivo. Los invito a estar precisamente al tanto del desarrollo de este importante cultivo del árbol de lula. Sí, así es. Pues bueno, cualquier otro tema que quieran profundizar o comentar, yo creo que el colega dio su correo, ¿sí? No sé si lo pueda compartir nuevamente, ingeniero César, para que puedan captarlo los asistentes y puedan comunicarse con usted para algún tema que no haya quedado claro, que quieran profundizar y seguramente usted les pueda ayudar. Sí, claro que sí. Más que no sé cómo compartir, no me la sale. presentación estaba al último, ¿no? Sí. Ponga la presentación nuevamente, por favor. Cierto, aquí está. Y en la última diapositiva. Ahí está. Muy bien, pues bueno, nuevamente los datos del ingeniero César Aguirre, ahí está su celular, teléfono y el correo. Y bueno, pues con esto damos por concluida este webinar. Agradecerle a todos su asistencia. Hay que seguir en esta época de pandemia cuidándose. Parece que ya vienen las vacunas para los que tenemos de 50 en adelante. Pues vamos a esperar que lleguen a nuestros lugares donde residimos para estar protegidos y bueno, pues también llevar a los que tienen más edad, ayudarles, ¿no? A que se vayan vacunando, porque este tema, pues yo creo que ya llegó para quedarse. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo dentro de 8 días. Gracias, colega Nicolás. Está nuestro presidente, ingeniero César, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que de alguna manera hacen posible este tipo de eventos. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego.